Buenas tardes a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Buenas tardes desde España, buenos días o buen mediodía según desde donde se hayan conectado. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes tratando de arrojar alguna luz sobre los acontecimientos geopolíticos y de política internacional más interesantes. Cuando diseñamos el programa de este semestre, desde luego el futuro de la OTAN y una sesión sobre la cumbre que va a tener lugar en Madrid la próxima semana estaba contemplada. Lo que no sabíamos es que además iba a tener unas dimensiones tan sumamente diferentes al haberse nos metido de por medio toda una guerra, ¿no? Y toda una guerra además por parte de Rusia, que era en su forma anterior de Unión Soviética, el motivo por el cual nació la OTAN, ¿no? Esa estructura de seguridad occidental, esa estructura de seguridad y defensa europeas auspiciada por Estados Unidos, que ha cobrado una nueva dimensión a raíz de la guerra de Ucrania, pero que desde luego no puede olvidar todos los desafíos que tenía y de los que se van a hablar seguro en Madrid la próxima semana, como son todas las nuevas formas de amenazas, desde el cambio climático hasta ahora lo estamos viendo, ¿no? La propia seguridad alimentaria, algo que nunca se hubiera planteado en términos de esta organización de la Alianza Atlántica, también todo lo que tiene que ver con las amenazas híbridas, todo lo que tiene que ver con el flanco sur, nuestra orilla sur del Mediterráneo y tantos otros temas. Y bueno, para hablar de esto tenemos hoy a tres personas más que conocedoras de la materia. Le voy a dar ya paso a mi compañera Lourdes Romero para que modere la sesión y solamente quiero avisar de que tanto Irene Blázquez como Alberto Bueno se tienen que desconectar a las 8, así que vamos a ser muy eficaces en los tiempos y en la conversación para que también en la última parte de la sesión puedan plantear las preguntas. Lourdes, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes, os doy la bienvenida a esta nueva sesión de la OTAN, del futuro de la OTAN, sobre el futuro de la OTAN. Solo comentaros que iré lanzando preguntas y iré nombrando a las distintas personas que están participando por tratar de hacerlo más dinámico, pero en el caso de que alguno quiera apuntar cualquier cosa, invitado a hacerlo sin ningún problema. Esta tarde contamos con la participación de Alberto Bueno, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. Bienvenido, Alberto. Irene Blázquez, directora del Center for the Governance of Change, del IE. Bienvenida, Irene. Y Manuel Ricardo Torres, catedrático del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Antes de comenzar, solo decir que las preguntas las pueden hacer en el icono que aparece abajo que pone preguntas y respuestas. Yo iré recogiéndolas y al final del debate las formularé. La situación que llevamos viviendo en los últimos meses con la guerra de Ucrania ha mostrado un retorno a esas amenazas interestatales y a esa competencia entre grandes potencias. Teniendo esto en cuenta, Alberto, ¿qué pasos debería dar la OTAN para adaptarse a esa nueva ola de competencias entre potencias? Bueno, pues buenas tardes y un placer estar con todos ustedes esta tarde. La complejidad de la situación y de la propia organización es obvio decirlo, parece que no estamos aportando nada, pero sí es cierto que creo que estamos ante unas coordenadas no inéditas, pero sí ciertamente nuevas o renovada esa competición. La OTAN, en este sentido, creo que tiene un desafío por delante fundamental que se desdobla en dos. Por un lado, el asegurar la unanimidad, el mayor consenso posible entre todos los miembros de la alianza e incluso los socios que no siendo parte de la misma también colaboran dentro de la OTAN. Y en segundo lugar, el gran desafío es que el esfuerzo conjunto en materia de política militar y de defensa pues sea acompasado, no haya grandes desequilibrios, al menos en un plano ideal, porque bueno, esto en definitiva puede redundar en que haya distintos pesos dentro de la propia alianza, ¿no? Y creo que esta convergencia o sinergia, al menos, insisto, en un plano ideal, habría de ser los pasos a dar. Muchas gracias, Alberto. No sé si Irene o Manuel queréis apuntar algo. Yo sí, Lourdes, muchísimas gracias primero y principal por la invitación. Es un placer poder participar en este conversatorio y muchísimas gracias a
a la audiencia. La pregunta es amplísima, muy compleja y la ha dejado muy bien orientada en su respuesta Alberto, ¿no? Quizás yo partiría de alguna consideración básica, ¿no? Y es cuando estamos planteándonos qué va a hacer la organización en esta cumbre de Madrid. Tenemos que pensar en qué es el concepto estratégico y cómo este concepto estratégico tiene que estar también a su vez alineado con esta iniciativa 2030. Ambos fueron aprobados en la cumbre de junio del año pasado. Entonces, un concepto estratégico nos lleva a, y ahí está la respuesta de Alberto, a recordar, aunque sea la audiencia ilustrada y con interés, cuáles son las funciones básicas de la organización, porque las funciones básicas, esa defensa colectiva, esa gestión de crisis y esa seguridad cooperativa, quizás es el momento en el que, a la espera de ese concepto, nos planteemos si hay que sumar alguna otra función, cuál va a ser el equilibrio entre ellas en un momento de pujanza de la organización. La primera de las que he mencionado ha decantado y se ha retirado en ese triángulo, que no ha sido un triángulo equilátero de equilibrios, pero luego además, más allá de esto, tenemos que presentar, y creo que estará en el debate, cuáles son los límites de la organización, cuáles son los límites geográficos de la organización y cuáles son los límites funcionales y los límites también de concepto de la organización. Entonces, esta pregunta, Lourdes, es sumamente interesante, la puedes encarar también desde otro punto de vista de cuáles son las amenazas más inmediatas o inmediatas, y si esa estrategia, que al final es muy difícil, o sea, es muy fácil decir lo que es una estrategia, pero una estrategia que es al final un instrumento para estar a la vanguardia de la definición y el diagnóstico de un entorno de seguridad, pues tiene que ser aceptable, creíble, legítima, factible, ese elemento de consenso que aplicaba y al que recordaba Alberto. Entonces creo que los dilemas que tenemos cuando el cambio estratégico desde un concepto de 2010, el escenario de seguridad, y ahora hablaremos, se ha modificado, se ha mutado tanto y el cambio es constante y vertiginoso, son problemas grandes, ¿no? Tanto para hacer el diagnóstico del entorno, un entorno que ya nos busca, es un entorno BANI, para hacer una definición de amenazas, un diseño de líneas de acción y también dotación de medios. Si me das la palabra, Lourdes, sigo, así que voy a hacer a partir de ahora un acto de self-constraint. No te preocupes. Sí, yo sí puedo, también quería añadir algo. Bueno, en primer lugar, por supuesto, saludar y agradecer la oportunidad de estar en este panel. Y estando de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros, la verdad que tenemos toda la sensación de que los acontecimientos de los últimos meses, y particularmente la invasión de Ucrania, pues como que ha sacudido el orden internacional, y que esto empuja a una organización como la OTAN a replantearse su futuro de una manera diferente a la cual hubiese posiblemente acudido en otro contexto diferente. Pero la paradoja de todo esto es que al final lo que ha devuelto a la OTAN es a la misión original. Y es interesante cómo posiblemente estamos ahora mismo en el momento de la OTAN donde esta organización goza de mayor salud. Y ha sido precisamente porque esa agresividad de Putin ha devuelto a la OTAN a esa misión originaria de ejercer la disuasión militar, específicamente hacia Rusia. Y esto nos hace pensar que mal ha envejecido, por ejemplo, estas declaraciones del presidente Macron, ¿no? Cuando hablaba de esa expresión desafortunada de que la OTAN estaba en muerte cerebral, ¿no? Porque no encontraba un objeto ni un sentido del porqué de justificar la alianza, y todo eso ha quedado ya enterrado, y todos parece que están muy convencidos de que la misión principal es ejercer esa disuasión contra un enemigo asertivo, como es el caso de la Rusia de Putin, y después de esa principal misión viene otra serie de objetivos que en cualquier caso siempre se identifican como misiones complementarias, pero no como el core de la alianza, ¿no? Y de una manera u otra esto ha sido un retorno a la historia, ¿no? Forzada por una crisis que nadie deseaba, pero que, bueno, que yo creo que plantea a la OTAN pues, un futuro bastante claro en cuanto a cómo definir cuál es su misión y ese concepto estratégico.
En línea con lo que mencionabais de las amenazas, el retorno a esas antiguas amenazas con las nuevas, otro tipo de amenazas, otros retos más transnacionales, la OTAN ya está trabajando con este tipo, precisamente con terrorismo, con ese nexo que existe entre clima y seguridad. En este sentido, Alberto, ¿cómo debería la OTAN equilibrar esas renovadas amenazas con las que ya llevamos viendo bastante años, como son el terrorismo o la seguridad climática? Pues yo creo que incluso la OTAN, para empezar, debería ser también hacer un ejercicio, en este fruto de esta reflexión estratégica necesaria, debería hacer un ejercicio de crítica, en el sentido más positivo y constructivo de la expresión, acerca de, como bien señalaba Irene, pensar los límites y los desafíos de su organización. Si pensamos en la Agenda 2030, bueno, es un documento interesante, es un documento informativo que efectivamente puede alimentar el desarrollo del concepto estratégico, pero da la impresión, quizás en el momento de su desarrollo, previo a la guerra de Ucrania, que como bien señalaba Manuel, nos retrotrae o constriñe, ¿no?, la OTAN a sus elementos, a su propósito más tradicional. Es un documento en cuanto a objetivos y esas amenazas muy abierto, ¿no? Y por tanto, a la hora de pensar la organización, la pregunta es evidente. ¿Puede gestionar, puede ser la herramienta más eficaz de la OTAN para enfrentar algunas amenazas como el cambio climático? No vamos a poner en duda que el cambio climático es, por supuesto, un catalizador a sí mismo de muchas de esas amenazas que afectan a la seguridad de los estados, pero quizás en ese ejercicio de crítica, por puro interés de la organización y de sus estados miembros, podemos pensar si la OTAN en efecto es la herramienta más idónea, preferente tal vez, por decirlo en otros términos, para afrontar estas amenazas. Yo creo que esta reflexión sería muy interesante porque por más que el cambio climático, por supuesto, está en el top 3 de prioridades, y así desde mi modesto punto de vista tiene que ser, quizás otras herramientas puedan complementar o puedan ayudar, y yo creo que este ejercicio de pararnos un momento a pensar, ¿no?, dónde están esos límites de la organización, desde el punto de vista conceptual y ideacional, yo creo que sería muy, muy interesante. ¿Podrían mencionarnos así brevemente las herramientas? ¿Cuáles podrían ser? Más que las herramientas, se me ocurre que quizás en este tipo de gestión de crisis o de gestión de otro tipo de amenazas, la Unión Europea o actores o organizaciones en la propia continente africano, digo continente africano por ser el espacio más cercano a nosotros, podrían ser algunas de esas organizaciones que quizás aquí sí tuvieran un papel prioritario, preferente, para abordar este tipo de circunstancias, quizás de colaboración con otros estados, de políticas de desarrollo sociales, económicas, para que la OTAN precisamente pueda tener ese protagonismo, ese peso específico en cuanto a instrumento de defensa colectiva y defensa territorial, ¿no? Creo que puede ser, pensar esos límites, me ha gustado mucho la expresión de Irene, creo que puede ser muy relevante en estos momentos. Perdón, Lourdes. Adelante, Irene. Es que cada pregunta y cada intervención de mis compañeros de mesa, aunque estemos así distantes, me suscita muchas cuestiones, ¿no? Es una pregunta tremendamente complicada porque lo que nos tenemos que realmente cuestionar es cuál es la naturaleza hoy en día del conflicto armado, y sabemos que ese conflicto armado es un conflicto que es híbrido. Quizás el cambio climático, y es cierto, como apuntaba Alberto, tendremos que hacer también en esta arquitectura internacional de organizaciones de seguridad y defensa, si tuvieran relaciones cooperativas, cuál sería la primera a atender cada una de estas amenazas distintas a las interestatales de las que hablábamos anteriormente. Pero es que la naturaleza del conflicto armado hoy es un conflicto, una agresión híbrida. Y además creo que Ucrania no desdice esto que estoy señalando, porque claro que es una agresión de libro, una vulneración de la Carta de Naciones Unidas, vamos, del principio a fin, pero también ha estado acompañada con unas acciones que están en ese mundo de la agresión híbrida, tanto la acción inicial, la previa también, antes del 22 de febrero, y la respuesta. Entonces, me parece que
esto explica la creación dentro de OTAN, de esa Emerging Security Challenge Division, que tiene 10 años, si no recuerdo mal, me corregirán mis compañeros, y que tiene un espacio muy complejo como lo tiene cualquier unidad de gestión de crisis y departamento de seguridad de cualquiera de los estados, precisamente porque eso que decimos de la seguridad líquida, la Bauman, es muy verdad para los estados, para las organizaciones internacionales como es la organización de OTAN. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuáles son las funciones básicas? Es que tendremos quizás que cambiar el propósito de la organización, ¿no? Esas reformas de una suerte constitucional del tratado. Es verdad que el cambio climático, y hay un esfuerzo muy potente de la organización en este área, ¿no? Pero quizás podríamos pensar que dentro de ese mapa, ¿no?, de cuáles son amenazas estatales, las amenazas transnacionales y cuáles son deliberadas, no deliberadas, causadas, pues quizás podría tener otra consideración, aunque es muy difícil que sea ajeno porque la defensa además conlleva otro tipo de cuestiones de sostenibilidad, ¿no?, que esto ya es otro debate, ¿no? Yo, si me lo permite, Lourdes, sí que me gustaría añadir algo, y es que cuando pensamos en la OTAN, yo creo que no debemos perder de vista que al final, como cualquier otra organización internacional, es una forma de vehicular intereses nacionales, ¿no? Y en este sentido, la OTAN es una organización donde existe una clara asimetría por el papel que ejerce Estados Unidos y su capacidad, ¿no?, de marcar la agenda de la propia organización. Y es algo que debemos tener muy presente a la hora de tratar de atipar dónde pueden ir esas otras misiones o el papel que se le puede conferir. Si pensamos, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, me da la sensación de que esta no va a ser una de las finalidades principales de ese nuevo concepto estratégico, porque desde hace mucho tiempo Estados Unidos intenta desvincularse de esa ancla del mundo árabo-musulmán y prestar cada vez más atención al área de Asia-Pacífico, ¿no?, que es siempre como el objetivo que tiene que tratar de alcanzar y focalizar su atención en esa área, y no consigue hacerlo pues, precisamente por la incapacidad de generar un entorno de seguridad suficiente en esa región, ¿no? Pero cuando ha salido de Afganistán y tiene una presencia mínima en Irak, todo parece indicar a que no tiene mucha intención de volver a adquirir nuevos compromisos en otra área distinta de esa área de Asia-Pacífico, donde además también vemos de manera explícita cómo se habla de la necesidad de confrontar a Rusia como competidores, a China como competidor estratégico. Y esto hace que a su vez otros objetivos que todo el mundo comparte y donde existe cierto consenso sobre su importancia, como es la lucha contra el cambio climático, pues en ocasiones pueden incluso percibirse como objetivos contradictorios. Porque ¿en qué medida podemos confrontar a China como rival, ¿no?, al mismo tiempo que tratamos de avanzar a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, cuando China es la principal emisora de estos gases, y eso solo se puede conseguir por la vía de la cooperación con este país, ¿no? Con lo cual, cooperación y competencia estratégica pues casan mal, ¿no? Y por lo tanto pueden ser objetivos que, si se plantean de manera contradictoria, no me cabe duda que principalmente Estados Unidos preferirá relegar esa lucha contra el cambio climático a favor de esa otra de confrontar y contener a China como rival. En línea precisamente con esto que mencionas, Manuel, en un mundo que ya no gira solo en torno a la región euroatlántica y que se define por ese ascenso estratégico de China y por esa creciente centralidad en la región de Indo-Pacífico, la alianza tendrá que pensar de una forma más global sobre la seguridad. Dentro de esa globalidad, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Empezamos con Alberto, porque fue el primero que habló la otra vez. Entonces... Bueno, pero podemos cambiar el orden, ¿eh? No hay que seguir la senda aquí. Creo que en línea con mi comentario último y ahondando, y precisamente recogiendo el guante de lo que señala Manuel, la OTAN en sus siglas tiene una definición geográfica propiamente, ¿no? A propósito del concepto estratégico, leía algunos informes de diversos think tanks europeos que se prevenían, y también estadounidenses, que venían a preguntarse si la OTAN debería ir más allá, ¿no?, y se ocuparse de materia securitaria
o de defensa en otras áreas del globo. Hemos incorporado en los últimos años como socios preferentes con distintas modalidades, por ejemplo, a Colombia, o hace unas semanas, a propósito de Ucrania, pues se mencionaba también a Ecuador, ¿no? Quiero decir que la OTAN en los últimos años ha tenido una tentación, como cualquier otra institución, de buscar, puesto que tenemos una herramienta de buscar problemas a los que tal vez dar solución. Como los intereses globales de seguridad son muy amplios, esa competición estratégica, el ascenso de China, el cambio climático, el comercio internacional, etcétera, yo creo que insisto en esta cuestión. El concepto estratégico, entiendo, precisamente por el futuro de la OTAN, que debería pensar cuál es el propósito, cuál es el fin, y en función de ello poder repensar la herramienta, y perdón por el abuso de este término, pero bueno, me parece útil, y no al revés, no entender que hay una herramienta que da soluciones y a partir de ahí vamos a ir buscando qué problemas globales, porque como bien señalaba Manuel, si no me equivoco, y estoy totalmente de acuerdo, al final es un instrumento de los Estados miembros. No puede convertirse en el instrumento por definición de cualquier política exterior de los Estados, ¿no? que forman parte. Yo creo que esto es un equilibrio, reconociendo su papel primordial, pero que no... digamos, la reflexión ha de ser a la inversa. ¿Cuál es el objetivo que planteamos y a partir de ahí cómo se puede dar respuesta? No al revés. Irene, adelante. Tengo la sensación de estar todo el tiempo coincidiendo con Alberto y Manuel y al mismo tiempo estando en algún lugar distinto, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? que viene esa imagen, es una organización que lleva en sus siglas esa marca, ¿no? geográfica de aviación. Pero la pregunta tuya, Lourdes, es si la OTAN debe pensar, ¿no? Si su concepto estratégico debe tener esta idea de seguridad global más grabada a fuego. No que tenga que actuar, ¿no? Porque eso ya imagino que estaríamos en otro marco de derecho internacional y tendríamos que ver cómo esto opera con capítulo 8 de la Carta y demás. Y con todo, efectivamente, el mandato es el mandato, ¿no? Lo que apuntaba antes Manuel, lo que ha señalado Alberto ahora. Yo creo que es inevitable que este concepto estratégico vaya a proyectarse de manera global, superando la relación transatlántica. Y esto es así porque en los últimos años cada uno de los espacios de la seguridad, que desde lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? están muy interrelacionados. Es muy... no vuelvo hacia atrás, ¿no? Pero antes hablábamos con cambio climático lo podemos ver más claro, ¿no? Pero con shocks estratégicos como una crisis pandémica, la OTAN debe actuar o no debe actuar. Las estructuras de defensa en la Unión Europea y en los Estados miembros han actuado, ¿no? ante esas crisis. Entonces, bueno, eso por una parte. Luego, por la rivalidad entre las potencias. Yo creo que esta organización tiene que mirar cómo ha perdido ese peso, cómo los 70 años atrás, los 70 años de punto álgido, ¿no? Han quedado atrás. Y dentro de esto también tenemos que pensar cómo uno de esos Estados miembros también ha girado su interés estratégico, que es Estados Unidos. Entonces, y como esa organización, como apuntaba Alberto, el problema es un concepto estratégico que esté consensuado, veremos cómo estas tensiones rompen o más bien se tiene que consolidar. Pero yo creo que es inevitable pensar la seguridad de forma global para cualquier organización de seguridad, porque por mucho que se ha producido en estos últimos años, lo que en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, cuando comentábamos esto también años atrás, Alberto, le llamábamos la paradoja de los opuestos, ¿no? Que es un mundo o el globalismo tensionado, ¿no? Con los términos de Barry Balzan, un mundo cada vez más globalizado, pero que de repente se fragmenta en lo económico, en lo social, en lo tecnológico, en lo político. Y con todo y con ello hay muchos problemas que son globales y que las relaciones y los equilibrios de poder afectan a unos y otros. Entonces yo creo que pensar la seguridad se tiene que hacer de manera global, sobre todo pues, por un mundo que está más tensionado en lo político y por socios
que están cambiando radical y dramáticamente lo que ha sido la posición dentro de la organización, ¿no? Y aquí entraríamos con cuál es la posición y qué entendemos por esa autonomía estratégica europea y qué pasa con el mundo de la defensa, que efectivamente decía Manuel, ¿no? Macron ahí quizás la realidad ha superado, pero es cierto que hay un nuevo problema y es cómo Estados Unidos va a entrar en esa sinergia o no con una política de defensa europea que parece que está despegando. Muy bueno, yo ya para seguir un poco ya esta especie de pacto tácito, ¿no? De todos respondemos y además, bueno, particularmente es que la pregunta es muy sugerente y me resisto a no intervenir, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como no podía ser de otra forma con Alberto e Irene. Y yo creo que esa pulsión que existe a extender ese instrumento que es la OTAN hacia todo tipo de misiones donde hay un objetivo de seguridad, pues es una tendencia casi natural de las organizaciones. Al final la OTAN está tan implicada en la estructura y el diseño de seguridad internacional, particularmente de Occidente, pues que resulta difícil resistirse a la tentación de aplicar esa herramienta a otros objetivos que van más allá del propósito originario y de esa definición geográfica que realmente yo creo que no es simplemente algo accidental y algo que ha quedado superado con el tiempo. Y yo creo que uno de los peligros a los que se enfrenta la OTAN de cara a su futuro es precisamente que se desvirtúe esa definición originaria de para qué se crea la OTAN, sobre todo porque eso puede provocar no solo una fatiga en cuanto a implicarse en frentes muy dispersos donde no existe ese consenso ni existe esa unanimidad por parte de todos los estados de por qué hay que implicar a la Alianza Atlántica en esos objetivos. Y la mejor forma de preservar el futuro y la buena salud de la organización es precisamente definirla o mantenerla dentro de los márgenes que son razonables de ese ámbito geográfico. Aunque eso no implica que no podamos utilizar ese acervo y todas las sinergias que crea la OTAN pues para movilizar a una mayoría de esos países que forman parte de la Alianza Atlántica de cara a proyectar esa seguridad en otros escenarios, sin que eso implique una participación formal de la OTAN. Y yo creo que esto, ahí incluso los países del sur, y en este caso estoy pensando en España, debemos ser también honestos, ¿no? En cuanto a ese objetivo de mantener la OTAN y preservarla, y la de avanzar hacia objetivos de seguridad que son propios o que no afectan a todos los países de la alianza. Y estoy pensando, y yo creo que tendremos ocasión de hablar más adelante, por ejemplo, de esa mirada hacia el sur, ¿no? que al menos España y otros países de Europa intentamos trasladar a la Alianza Atlántica pues, para que se implique en el área de Magreb, Sahel. Y esto es algo que desde España lo podemos ver como algo muy obvio, ¿no? Pero desde el norte de Europa no lo es, ¿no? O al menos no perciben de manera evidente que su seguridad esté vinculada estrechamente a lo que pasa en esa área geográfica. Y a todo eso además se añade experiencias que no han sido muy satisfactorias, pues como la participación de la OTAN en los proyectos de reconstrucción y de proporcionar seguridad en Afganistán, ¿no? Donde realmente pues, el legado que queda pues, no es precisamente el de un objetivo cumplido y sobre todo la visión de que haciendo el contrafactual pues muchos países OTAN pueden pensar que el no haber participado allí de ninguna manera no hubiese tampoco cambiado nada, ni hubiese empeorado su seguridad, con lo cual ya existe esa reticencia a la hora de involucrar a todos esos países reticentes en que ahora hay que proyectar una participación similar a la que se hizo en Afganistán, pues en el área, por ejemplo, del Sahel, ¿no? Por hablar de una hipótesis. Entonces, en fin, yo creo que aquí tenemos que balancear entre los intereses particulares como nación y los intereses más generales como miembros de la Alianza Atlántica para no mezclar uno y otro porque no necesariamente siempre coinciden. Precisamente una de las cuestiones marcadas por España para la cumbre de la semana que viene, para la próxima cumbre, ha sido mirar hacia el flanco sur. ¿Cómo debería la alianza enfocar esa estrategia hacia esa parte del mundo y qué alianzas prioritarias debería crear en ese flanco sur? Alberto, adelante.
justo aprovechando esta pregunta y recogiendo, creo que el flanco sur y la distinción con el flanco este, pone sobre la mesa precisamente la dificultad de establecer esas prioridades que señalabas, Lourdes, en la pregunta anterior. Creo que para ninguno de los que estamos aquí, ni para quienes nos acompañan esta tarde, pues no es la tensión evidente en la cumbre de Madrid entre dónde se va a poner el acento, pues es insoslayable, ¿no? Está claro que en el nivel político se afirmará que no hay ningún problema, que la OTAN mira a 360, que tiene la seguridad colectiva, la gestión de crisis, que son parte de su núcleo sustancial, ¿no? Y seguramente sea cierto, no digo lo contrario. Pero evidentemente la agenda, no la 2030, sino la agenda del día a día, pues tiene otras preferencias. Y esa tensión es, que apuntaba Manuel, por ejemplo, al final, pues yo creo que de una manera u otra va a estar presente y habrá que ver cómo se equilibra, cómo se balancea ese concepto estratégico. Creo que la OTAN en este sentido, su enfoque por la propia dimensión y amenazas, ¿no?, que pueden proceder desde ese flanco sur, bueno, parece que esa aproximación indirecta, vamos a decirlo de este modo, parece la más recomendable, ¿no?, el trabajar con los actores sobre el terreno. En este sentido, la preferencia podría ser el trabajar con los actores estatales en primer lugar, ¿no?, como una manera de garantizar. Pero bueno, tengamos en cuenta que la gobernabilidad, la estabilidad, la fragilidad estatal en el área del Magreb, Sahel o en el norte de África, como queramos situar esa región, o en el espacio MENA en sentido más amplio, pues es una debilidad reconocible y que dificulta ese trabajo, ¿no? Porque sí, la OTAN está pensado pues para trabajar pues, bajo otras coordenadas de sus Estados miembros. No quiero rehuir directamente la respuesta a la pregunta, pero sirva esta respuesta no conclusiva, creo que para señalar que el abordaje del flanco sur desde la OTAN puede ser complicado, precisamente por la naturaleza de las amenazas y por el trabajo cooperativo que pueda desarrollar la organización. No quiero ser esto tampoco una respuesta pesimista, pero sí creo que esto es uno de esos elementos de complejidad y de dificultad que vamos a afrontar la semana que viene y en la próxima década, ¿no? Irene. La verdad es que somos unos conversadores súper disciplinados, Lourdes, creo. Hemos cogido el ritmito esto, como decíamos, de 1, 2, 3, ¿no? Una anécdota, ¿no? La última cumbre de la OTAN en Madrid, en julio de 1997, se planteó la ampliación, ¿no?, de la organización a Hungría, Polonia, la República Checa, una ampliación al este, ¿no? Y además también se estaba ahí valorando la relación especial con Ucrania. Entonces, interesante que vuelve la cumbre a Madrid y tenemos una nueva ampliación en situaciones extraordinarias, históricas, con Suecia y Finlandia. Y desatendemos el flanco sur. Es una prioridad estratégica de primerísimo orden para España y es un reclamo canónico por nuestra parte. Y no tengo la respuesta tampoco sobre cómo se debe hacer. Yo creo que se debe contemplar. Son distintos las amenazas y los retos que hay ahí, pero evidentemente la posición geoestratégica de España es una posición muy singular. Magreb, Sáhara Occidental, sí, Magreb, Sáhara Occidental, perdón, me han venido las cuestiones más actuales a la cabeza, pero Magreb, Sahel Occidental, las dos partes más relevantes para la seguridad, para esa frontera ampliada, extendida de España y por lo tanto de la Unión Europea y por lo tanto de la organización en ese lado de la vertiente atlántica al sur. Y de hecho creo que estaría en consonancia con las relaciones cooperativas de España con otros Estados miembros, Francia, Alemania, Italia, Portugal, la propia Comisión Europea a través del SEAE y Estados Unidos en la zona. Es decir, creo que en alguna parte de cómo se construya ese concepto estratégico donde se tendrán que cruzar las coordenadas del enfoque funcional de la amenaza, el enfoque geográfico, que siempre es muy complicado de encontrar el equilibrio, ese flanco sur debe contemplarse porque tampoco podemos perder
la ponderación de los intereses a proteger, que es lo que tiene que hacer ese concepto estratégico, por la inmediatez de los problemas que tenemos que solventar. Ucrania lo es y se va a convertir en un problema también a largo plazo, de resolución más remota, pero hay otras cuestiones que son también sistémicas y que además que pueden brotar como pueden brotar en otras latitudes, ¿no? Muy bien, yo la verdad que a todo lo que se ha dicho añadiría la siguiente reflexión, y es que, por supuesto, el flanco sur es un reto de seguridad que tenemos planteado en los próximos años, que nos afecta a unos países más que a otros, y ahí España, desde luego, es un actor referente en cuanto a implicarse en el problema, pero como decía anteriormente, y aunque puede ser una opinión popular, yo creo que no deberíamos tratar de vincular a la OTAN en un problema que no es común a todos los países de la alianza, sino que en este caso yo creo que esto es un desafío europeo, y tanto que se hablaba de avanzar en la construcción de una herramienta de seguridad y defensa específica de la Unión Europea, pues bueno, ahí tenemos realmente un objetivo que justifica. Siendo realista también, en el sentido de que evidentemente la Unión Europea de manera aislada pues tiene unas enormes limitaciones, pero tampoco hay que contemplar lo que es implicación de la OTAN o implicación específica de la Unión Europea como compartimentos estancos. De hecho, hay algo que por ejemplo, los militares valoran muy positivamente del mero hecho de pertenecer a la Alianza Atlántica, y es cómo la organización al final termina estandarizando una serie de procesos y termina homogeneizando la forma de trabajar de las distintas Fuerzas Armadas que forman parte de la Alianza de una manera que hace relativamente fácil la interoperabilidad. Con lo cual, la mera pertenencia a la OTAN ya facilita mucho que países miembros fuera del marco de la Alianza puedan emprender proyectos comunes de defensa, ¿no? Además, parece que existe consenso, ¿no?, en que hay que realizar un esfuerzo presupuestario mayor de cara a los próximos años, y eso también faculta a los distintos Estados miembros a tener una mayor autonomía a la hora de emprender este tipo de objetivos de seguridad sin ir necesariamente de la mano de la OTAN y principalmente del hermano mayor, que es Estados Unidos. Es decir, aquí al final de lo que estamos hablando es si los europeos somos capaces, ¿no?, de adentrarnos en misiones sin el tutelaje de los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que, aunque digo, no tengo una opinión cerrada sobre el tema, yo creo que tratar de mantener esa buena salud de la Alianza Atlántica y preservar todo lo bueno lo que aporta, pues implica no forzar la máquina, ¿no? Y tratar de extender el radio de acción de la Alianza a objetivos que pueden crear cierto escepticismo y cansancio en el largo plazo a países que cuando piensan en la OTAN no están pensando en el flanco sur, ni están pensando en el cambio climático, ni están pensando en esos objetivos transversales, sino que siguen pensando y de manera muy determinada en la amenaza que representa Rusia, ¿no? Y todo lo que no sea estar enfocado a esa amenaza, pues consideran que es una distracción realmente que no es asumible en este contexto actual, ¿no? Con lo cual yo creo que esta inevitablemente será una cuestión que planteará debate acalorado y será objeto de abundantes choques en la cumbre que se va a celebrar, ¿no? De eso no tengo ninguna duda. Y ya que has hablado de la Unión Europea, ¿qué papel debería tener precisamente la Unión Europea ante estos escenarios? La Unión Europea no se propuso en su inicio, ¿no?, el tener una política de defensa tan ambiciosa como algunas veces reflexionamos. Creo que es más importante, desde mi punto de vista, el que la Unión Europea tenga la capacidad de actuar, de tomar decisiones y de implementar la decisión adoptada. Creo que en este sentido es en el que habría que situar esa idea de la autonomía estratégica, ¿no? Me parece que sería la manera más adecuada, precisamente valorando ese trabajo conjunto que quizás en otras organizaciones, como puede ser la OTAN, desarrollen parte de sus Estados miembros, buena parte de los mismos, ¿no?
Y precisamente porque no es un instrumento de la Unión Europea pensado, al menos en su inicio, como un instrumento de defensa o como una organización que tenga esa faceta, creo que sí la Unión Europea puede dotar de determinadas herramientas, por ejemplo, la promoción de esos instrumentos de cooperación, de vecindad con muchos de estos estados, que quizás sea más eficiente, más eficaz que la propia Alianza Atlántica. En ese sentido, creo que es como esa tantas veces aludida complementariedad podría entenderse, ¿no? Tratar de aportar una mirada constructiva, ¿no? No que la Unión Europea venga necesariamente a sustituir a la OTAN en esas facetas más de defensa en sentido más clásico, si se puede decir así, sino que pueda aportar en esos otros sectores, ámbitos, enfoques que la OTAN no deba o no pueda llegar. Y yo creo que en este sentido es en el que la Unión Europea y sus Estados miembros podrían caminar. Creo que puede ser una respuesta más interesante a los desafíos y la naturaleza de los mismos que se presentan desde ese flanco sur. Es decir, que la Unión Europea adoptase un flanco sur propio, ¿no? Y ahí seguramente se encuentren consensos y alianzas muy potentes entre algunos estados clave. Pienso rápidamente en Francia, España o Italia, ¿no? Por hablar de grandes estados, al menos en términos absolutos, ¿no? Es una pregunta muy complicada y además que creo que sigue arrastrando el debate acalorado que anticipa Manuel respecto a la otra cuestión, también por lo que estoy viendo en el chat. Ya lo has suscitado tú, Manuel, ese debate, porque, bueno, yo para intentar respetar los tiempos, pero es que me quedaba con muchas ganas de decir más cosas ahí respecto de la política común de seguridad y defensa. Tendríamos el mismo problema de definición, ¿no? ¿Cuál es la misión de esta política? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cuál es el papel de las cooperaciones reforzadas? Una cooperación reforzada se activó precisamente en respuesta de la agresión de Rusia a Ucrania, en materia también de desplazamiento de una unidad de despliegue rápido en materia de ciberseguridad. Y creo que quizás no sé si se ha podido perder una oportunidad con la aprobación de la brújula estratégica el 21 de marzo del 22, que vuelva a ser como este plan de acción de la Estrategia Europea de Seguridad del 2016 para eficientar lo que allí era un marco estratégico que vino a recuperar el de la estrategia de 2008. Y sin embargo, en lo que uno lee de esa brújula estratégica, pues al final ni es, suena más a una estrategia que a un plan de acción, y nos hemos quedado otra vez a medio camino, ¿no? A un problema de definición importante. Creo que habría sido un momento muy oportuno para encontrar una sinergia real entre la Alianza y la Unión Europea. Evidentemente, como decía Alberto, nace como una organización internacional de integración en el ámbito económico que va al plano social con una ciudadanía europea muy potente también, pero la parte de seguridad y defensa nunca se ha desarrollado. Con todo y con eso, creo que ha habido, con ese Fondo Europeo de Defensa, el plan de acción, el plan de acción europeo de defensa y demás, pues unos avances en el sector de la industria de la defensa que imagino que además pueden, a la luz de la agresión de Ucrania, la propia política alemana ha sido un cambio muy llamativo, la cumbre de Versalles. Es decir, creo que hay un momento europeo, y quizás sería también esta cumbre de la OTAN Madrid donde se puedan generar algún tipo de comunicaciones, que ese proyecto que está ahí, que viene a ser un plan de acción, pues de dotarle de algún contenido más real, ¿no? Yo me he quedado ahí un tanto fría, ¿no? En ese sentido. Pero... Muy bien, yo la verdad que ese debate sobre Unión Europea, OTAN, la verdad que yo creo que lo primero es definirlo en el sentido de que realmente yo creo que la Unión Europea, aunque se diese ese supuesto de convertirse en un actor que proporciona seguridad y defensa a nivel global y con capacidad autónoma, etcétera,
pues se encontraría con la realidad de que los objetivos que pudiese definir la OTAN, su concepto estratégico, los compartiría al 100%. Y al contrario, es decir, la OTAN también vería que una Unión Europea que define sus propios objetivos de seguridad, pues los compartiría de manera plena. ¿Dónde está el problema? Pues en el sentido de que todos los estados, incluso los más poderosos, pensando en Estados Unidos, pues tienen recursos limitados, es decir, y capacidad de focalizarse sobre problemas limitados, ¿no? Entonces, yo creo que ese brazo de defensa de la Unión Europea debería definirse en términos de aquellos objetivos que, aunque Estados Unidos los pueda contemplar también como un objetivo que proporciona seguridad desde un punto de vista estatal, no tiene capacidad o voluntad de implicarse en ese momento. Es decir, que los europeos seamos capaces de llegar allí donde Estados Unidos no está dispuesto a llegar en un preciso momento, ¿no? Y tener capacidad real para hacerlo. Eso evidentemente no se va a plantear en todas las situaciones, ni siquiera nos habla de un mundo, ¿no?, donde hay objetivos que solo suponen un problema de seguridad para europeos, pero no para Estados Unidos. Eso no suele darse de una manera tan cristalina, ¿no? Pero en ese flanco sur sí que podemos ver cómo sí se puede dar esa sinergia. Es decir, el hecho de que Estados Unidos, por supuesto, está interesado en que aquello fuese una región estable, que no plantea amenazas de carácter global, como pueda ser la del terrorismo, pero al mismo tiempo, a la hora de priorizar objetivos, pues está claro que no está allí su punto de interés, pero los europeos no lo vamos a ver de la misma manera. Entonces, yo creo que ahí es donde está ese papel de la Unión Europea como actor independiente, ¿no? De cubrir esos vacíos estratégicos que Estados Unidos no está dispuesto a implicarse de una manera clara y decisiva. Ahora bien, la experiencia pues también nos dice que los europeos tenemos muchísimas limitaciones, ¿no? Y solo hay que pensar lo que sucedió, ¿no?, con la campaña aérea contra el régimen de Gaddafi, ¿no?, para poner en evidencia pues los limitados que estamos los europeos a la hora de plantear intervenciones militares sin la asistencia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, o directamente asumimos que eso nunca va a cambiar y por tanto no vamos a tener capacidad autónoma de intervenir sin el paraguas de Estados Unidos, o por el contrario, dentro de esta ola que parece ahora tan favorable de incrementar recursos y presupuestos, pues será a lo mejor ahora el momento de que nos dotemos realmente de capacidades que nos permitan un mínimo de autonomía, ¿no? Y por lo tanto plantearnos misiones como Unión Europea, cosa que hasta ahora pues resulta muy difícil llevar a cabo y materializar. Voy a abrir el debate porque, teniendo en cuenta que Alberto e Irene se tienen que marchar, lo abro y luego, si no, continuamos contigo, Manuel. Voy a seguir con una pregunta de Rafael Granero, precisamente, que es de la Unión Europea, y plantea que en una situación en la que la Unión Europea fuera más militar, entraría en conflicto con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y él pregunta si existe ya algún grupo de trabajo en la Unión Europea que esté estudiando, analizando esa posible situación. Si quiere Irene ahora por romper el orden, ya que entramos en otra... Sí. Venga, muchas gracias, Alberto. Es una pregunta muy interesante. Además ligada precisamente a cómo dejaba la suerte echada a Manuel, ¿no? Porque plantearlo así dicotómico, ¿no? Que la Unión Europea tiene que entrar donde no llega a Estados Unidos, pues resumiendo, ¿no? me suscitan muchísimos... En una organización, ¿no?, donde muchos de los Estados miembros son miembros de la Alianza Atlántica, suscita muchas preguntas, porque el giro estratégico en materia de seguridad de Estados Unidos ahora
Ucrania quizás nos ha puesto un velo, pero ha sido muy radical. Y entrando en la pregunta, cuando uno en la relación transatlántica menciona autonomía estratégica europea, no es algo, por ya no hablar de soberanía estratégica, que se ha ligado a la soberanía tecnológica, no es algo que tampoco se reciba de una manera tranquila en el otro lado. Quizás también porque los europeos, es un poco lo que intenta hacer esta brújula estratégica, no hemos dado contenido a qué estamos diciendo cuando hablamos de autonomía estratégica europea. Pero pongamos, no estoy contestando la pregunta, bueno, sí, he contestado un poco, es decir, yo creo que efectivamente puede generar, que es como, tenéis que ser independientes y contribuir al 2% del PIB, ahora no mucho, tampoco voléis mucho juntos, no vaya a ser que aquí, en vez de tener que mirar al Indo-Pacífico, también tengamos que mirar a este otro lado, eso por una parte. Y luego, solo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación y la reacción de Estados Unidos en materia de implementación de redes 5G? Bueno, pues eso me parece que da para otra sesión entera, ¿no? Me parece. Por lo tanto, creo que, bueno, que somos socios y aliados, pero es un equilibrio también difícil de encontrar, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Irene. Por supuesto, hay espacios de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si nos podemos apurar incluso más y hablando de nuestro contexto respecto a la relación con Marruecos y cómo se entiende, y ahí vienen polémicas de los últimos 2 años, vamos a dejar a limitarlo ahí. Pero por otro lado, diría, impugno la mayor, ¿no? De la pregunta que lanzaba el asistente. Precisamente por la profundidad del giro estratégico al que aludía Irene de Estados Unidos, no tengo tan claro que para Estados Unidos sea a día de hoy realmente problemático, ¿no? Y dé lugar a esa fricción que se señalaba en la pregunta, que los estados europeos puedan tener mayores capacidades de defensa y que por tanto puedan contribuir a esos objetivos estratégicos. Antes, al contrario, creo que de esa manera Estados Unidos podría o le favorecería, facilitaría el poder precisamente, digamos, desprenderse, salir del terreno europeo para centrarse en el que ellos han definido en su estrategia como su escenario de competición por excelencia para el siglo XXI. La exigencia, entre comillas, de Estados Unidos a los europeos de que gasten más en su propia seguridad no es de ahora. Desde los años de la década de los 80, contexto de Guerra Fría, ya se hacían esas afirmaciones desde la administración estadounidense, así que no es en absoluto nuevo. Por eso creo que antes, al contrario, a día de hoy, dadas las circunstancias, Estados Unidos vería muy positivamente que los estados europeos avanzaran en esta línea. Y eso no significa que no hubiera espacios de fricción o tensión seria entre ambos, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la 5G, pues creo que puede ser buen ejemplo al respecto. Manuel, ¿quieres apuntar algo? Bueno, yo podría hacerlo, pero como Alberto e Irene se tienen que marchar, yo les dejo abierto el micrófono a ellos para que puedan responder más preguntas. Yo como me quedo, pues nada, tendré ocasión ahora más tarde. Perfecto. Pues voy a formular una pregunta de Mercedes Guinea, que ella pregunta ¿cómo valoráis el giro neotomano de la política exterior turca para la organización? Y se refiere tanto a la posición no rupturista con Rusia en el marco actual del conflicto, y también se refiere no tanto a esa, sino como a su decisión del año pasado de comprar material bélico a Rusia. Alberto, esta para ti. Venga, esta me la sé que nos puse una... Esto para ti, esto para Manuel, esto para Manuel. Esto para Manuel. La veía venir. La verdad es que, salvando las distancias geográficas, culturales de países, pero ese giro neotomanista tiene muchos paralelismos con ciertas retóricas que, por ejemplo, vemos en el actual discurso de Putin, ¿no? Esa apelación a la nostalgia imperial pasada, esa ruptura con la República Turca fundacional del kemalismo, pero a su vez impregnada de los valores contra que se rompían, el rechazo a la modernidad, pero a la vez abrazando los... es un giro realmente apasionante desde el punto de vista analítico y que creo que
explica precisamente esta ambigüedad en la que se mueve actualmente Turquía, donde ha querido marcar una posición distinta y que crea serios problemas en el seno de la alianza. Y Ucrania ha venido un poco a que se rompan las costuras aún más. Creo, la impresión desde mi punto de vista, que bajo el liderazgo de Erdogan, este giro se va a continuar y va a profundizar, y vamos a tener ahí una debilidad muy seria en la Alianza Atlántica, porque intuyo que Turquía va a seguir tratando de hacer este doble juego, buscando su posición, además desde su interés nacional propio, que es el de convertirse en un actor hegemónico, si no al menos relevante, en el escenario de Oriente Próximo, ¿no? Por tanto, no tengo una respuesta cerrada a esta pregunta tan interesante, pero sí intuyo que vamos a ahondar en los próximos años en este problema, porque está impregnado actualmente la política exterior turca, efectivamente, de este giro neotomano, como se ha venido a llamar, ¿no? Por mi parte, nada que añadir, además que no tengo la mejor visión en el campo. Y Mercedes, un gusto saludarte, que hemos coincidido en varias ocasiones y siempre con preguntas interesantes. Yo quizás una capa alta a todo lo que ha dicho Alberto, y es que también cuando hablamos de defensa en el tiempo en el que estamos, y Ucrania creo que también es un buen ejemplo, estamos hablando de defensa y democracia, ¿no? Y claro, ahí estoy leyendo en el chat que los intereses nacionales en este tipo de organizaciones no están alineados, y volvemos al principio, ¿no? Cómo generar esos consensos, y qué hacemos en este mundo de la seguridad tan complejo, cómo lo gobiernas con estándares mínimos, o tenemos que ir a otros proyectos mayores, y en organizaciones, la propia Unión Europea, ¿no? De la OTAN sería también el gran reto que tienen, es consensuar la gran diversidad que vive en su membresía, ¿no? Nada más por mi parte. Pues Aquiles Ratia pregunta que si sería posible que quizá lo que Estados Unidos quiera es seguir en la OTAN como un actor secundario, mientras que ésta controla el flanco sur y el oriente europeo, la parte oriental europea, y él se concentra en Asia-Pacífico como una amenaza mayor. Le doy yo aquí, Alberto, para empezar. Yo no creo que es efectivamente, yo creo que estamos hablando de la visión de Estados Unidos. No es un Estado miembro más en la organización, y la visión claramente de seguridad global está en esa mirada en el Indo-Pacífico, en esa competición que tiene con China, y la carrera tecnológica, que sería muy interesante ponerla en el centro también de este concepto estratégico, porque es esencial. La tecnología es un vector nuevo de las relaciones internacionales y de la seguridad y de las relaciones de poder, y eso es algo donde sí o sí yo creo que lo viene haciendo, ¿no? Se ha creado este organismo de ciencia y tecnología de la organización, pero bueno, yo espero desde luego que sea una parte muy, muy, muy abultada. Entonces, ese es el interés estratégico fundamental. Lo que no creo es que quiera asumir un papel secundario en la organización, ¿no? Que sea estar en la organización, mirando la organización donde estén sus intereses vitales esenciales, ¿no? Dentro de terminologías. No, lo que había dicho antes yo, y suscribo totalmente este último comentario de Irene. Pues vamos con una pregunta de Miguel Antón, que dice: ¿tienen los intervinientes previsión sobre qué puede ocurrir en la cumbre de Madrid en relación con la entrada de Suecia y Finlandia? Esta para mí, bueno, parece, ¿no?, que en las últimas semanas, y esto es puro, vamos, comentario de lo que los analistas cuentan y los periodistas, ¿no? Parece que se va a dilatar, que están haciendo negociaciones. Yo creo que sí, seguramente tarde o temprano se produzca la entrada. Es decir, que la pregunta es cuándo se va a producir, no en estos momentos. Creo que más allá del momento hay que, desde mi punto de vista, la membresía de Suecia y Finlandia vendrían a ahondar en esta cuestión.
Se critica esa idea de solapamiento a dos miembros de la UE que se suman a la OTAN. Más solapamiento, quizás, recogiendo un poco algunos comentarios por mi parte, pero también por Manuel e Irene, quizás permita precisamente el contribuir a mejorar algunos de estos instrumentos, la OTAN en sus deberes, la UE en los suyos propios, ¿no? Sí, independientemente de cuándo se produzca, ¿no?, la adhesión de estos dos estados europeos, lo decíamos antes, el momento es único, ¿no? Es una llamada inmediata de dos estados que por motivos históricos distintos han estado fuera de la organización de una forma desde los inicios, ¿no?, o con unas políticas detrás distintas, pero bueno, yo creo que eso es el efecto claro. También lo es cuáles son los estados que han sido invitados y que no son miembros de la organización a esta cumbre de Madrid, Nueva Zelanda entre ellos. Esto tendríamos que hablar de cuál debe ser la relación cooperativa de la organización con otros estados del Indo-Pacífico, o traer también a colación, ¿no?, el ACUS, el acuerdo que fue, bueno, pues para Europa algo también geoestratégicamente complicado de gestionar, por un cambio también relevante. Pues queda una pregunta más, pero Irene, Alberto, son las 8, no sé si tenéis que marcharos, vosotros decidme, y si no la formulo como vosotros veáis. Yo, si no es, lo siento muchísimo, pero creo que mi vuelo está a punto de salir en 20 minutos. Así que permitidme que agradezca al Club de Roma y a Esglobar la amable invitación. La verdad que un placer. Lamento un poco el atropello de tener que irme antes, y también un placer, un gusto compartir espacio con Manuel y con Irene. Encantado. Igualmente, Alberto, buen viaje. Buen viaje. Muchas gracias y buen viaje. Yo me quedo 3 minutos por cortesía, lo que pasa es que sí que tendría que atender otro acto, pero quedan unos minutos y también, bueno, que podemos seguir si quieres con Manuel con alguna cuestión, porque también por escuchar y entre nosotros animar el debate, vamos, como lo que digas, Lourdes, pero tampoco muchos minutos más me puedo extender. Vale, pues voy a formular esta pregunta de Rafael Granero. Él pregunta si existe algún estudio o análisis en la Unión Europea que marque de alguna manera qué condiciones debería cumplir Rusia, primero, para que la OTAN dejara de tener sentido, y segundo, para que la UE, en esa posible estrategia de creación de una organización federada de defensa independiente, aprobara una hoja de ruta para que Rusia se integrara. Manuel, ¿quieres tú intervenir? Yo estoy segura por nuestros ámbitos y lo que conozco del profesor que tiene un mejor criterio. Ahora mismo no puedo dar una referencia de un documento, pero esto ha sido una estrategia marcada de la organización. La organización creada precisamente en ese momento de contención, de conflicto bélico, ha habido políticas y por supuesto por parte de la Unión Europea, ya no documentos, sino las propias políticas de la Unión Europea de acercamiento y no exclusión de Rusia como Estado europeo. Entonces, Manuel, no sé tú qué te parece en esta respuesta. Sí, yo pienso que realmente el requisito que debería cumplir Rusia para dejar sin sentido a la OTAN es precisamente convertirse en una democracia real. Es decir, el hecho de momento que se convirtiese en un país donde no están implicados en sus objetivos exteriores, pues un tipo de misión de revisión del status quo o de anexión territorial, y en el fondo son objetivos que marca la propia población, que al final no se aleja tanto de lo que podría ser el deseo de la ciudadanía europea, pues de más prosperidad, de libertad, de bienestar, etcétera. Yo creo que eso cambiaría radicalmente el
el concepto y las misiones de la propia OTAN, porque incluso cuando Rusia se abrió de manera muy tímida al mundo y donde habría toda una serie de expectativas sobre el camino que había iniciado Rusia, ¿no? Pues de conexión con Occidente, con el libre comercio, sí, a pesar de todas las limitaciones y problemas que tenía esa democracia efectiva rusa, pues la OTAN empezó o al menos los miembros de la OTAN empezaron ya a ver como si realmente ya estaba superado, ¿no? La propia alianza, porque parece que está muy lejos en el horizonte la posibilidad de un conflicto armado con Rusia, y es en ese contexto donde se producen, por ejemplo, esas palabras que yo comentaba del presidente Macron, ¿no? De esa muerte cerebral, porque dice, bueno, ahora sin la amenaza rusa, ¿para qué sirve la OTAN? Bueno, pues yo creo que con una democracia equiparable a cualquier democracia europea, la OTAN habría perdido buena parte su sentido. Y bienvenido sea, es decir, ojalá ese fuese el escenario al que nos enfrentásemos, en el sentido de que vemos un absoluto imposible, ¿no? Pues un conflicto bélico con Rusia, de la misma manera que ahora, por ejemplo, los españoles los vemos con Francia o con Reino Unido. Es decir, algo que históricamente tampoco ha sido tan alejado. Es decir, es que los europeos nos hemos estado matando alegremente durante buena parte de nuestra historia. Y ha sido la Unión Europea realmente ese milagro político el que ha creado un colchón de interdependencia entre países que eran enemigos declarados, y ahora los ciudadanos contemplamos, como digo, como un absoluto imposible, ¿no? Pues la posibilidad de un conflicto armado entre los propios europeos. Pues yo creo que ese es el principal camino de disminución de la amenaza con respecto a Rusia, y es simplemente la democratización de un país que hasta ahora nunca ha tenido la posibilidad de regirse con un sistema de libertades. Sí, siguiendo esto que apunta Manuel, es cierto que Rusia desde 2003 encontró una deriva, ¿no? Una pendiente de deriva respecto a una sociedad que tenía una cierta economía globalizada, cierta apertura, cierta prensa libre y algunas instituciones modernas, ¿no? En un libro de Return of the Russian Leviathan, que es de 2018, pero decía el autor Medvedev que tiene el gran problema de Rusia es que no ha logrado el reto de convertirse de un imperio autoritario a un Estado-nación, y la describe como una sociedad que tiene delirio de grandeza pasada, desconexión con el presente y desorientación respecto del futuro, ¿no? Esas tres Ds que son problemáticas para que la propia sociedad y luego también con un régimen político pues que está pétreo ahí desde hace años, ¿no? Los jóvenes, la juventud ha crecido bajo y ha nacido bajo ese régimen político. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos hablando también de nuevo de libertades, de políticas, de democracia, de esos valores que apunta Manuel. Hay una última pregunta de Antonio Ross que menciona precisamente la OTAN y el Ártico y los escenarios que se pueden generar con respecto al cambio climático. El Ártico, si vemos cuáles son los espacios donde se juega la seguridad, ¿no? Actualmente, son los espacios funcionales y los espacios siguen siendo los espacios físicos, y por supuesto que el Ártico es un dominio, y por la apertura que va a haber del Ártico con unas reclamaciones muy asertivas, ¿no? Por parte también de Rusia. Entonces, bueno, no tengo una respuesta a la pregunta, pero es otro de los junto también con la pregunta que tendríamos aquí es cuál es la relación cooperativa de China con Rusia, y en este dominio como puede ser en otros tantos, ¿no? Y yo, disculpad que es que conteste así tan rápido, me quedaría 2 horas más, pero pensé que íbamos a empezar un poquito antes, tenía ese compromiso a las 8 y ya no puedo llegar más tarde de 10 minutos, o sea que os pido disculpas por excusarme así. Agradezco de nuevo al Club de Roma, Global, Cristina Manzano, Lourdes, Oscar, todos los que estáis también en la organización. José Manuel, un placer haberte saludado, a toda la audiencia, pero me tengo lamentablemente que excusar y espero que nos vuelvan a invitar y poner juntos en el debate. Manuel, me quedo con muchas ganas de seguir escuchándote. Así que me tengo que disculpar con un agradecimiento grande. Muchas gracias, Irene. Gracias, Irene. Igualmente, chao. Bueno, pues yo
Adelante, Manuel, sí. Sí, ¿no? Por coger un poco el guante, ¿no?, que nos lanzaba este asistente. Bueno, pues yo creo que es uno de las concreciones, ¿no?, de cuando el concepto estratégico de la OTAN pues empieza a plantear la posibilidad de que el cambio climático como desafío a la seguridad, ¿no? Que realmente la visión de la OTAN no es tanto como el cambio climático pues al final produce una degradación del entorno y hace realmente la supervivencia de la especie humana algo bastante más arduo, sino que está hablando de cómo esas concreciones pues, plantean nuevos escenarios de seguridad, ¿no? Y en este caso el Ártico, pues precisamente por el aumento de las temperaturas, pues se termina convirtiendo en una zona realmente apenas poblada, ¿no?, y difícil de transitar, pues en un espacio donde se puede explotar económicamente, donde el tránsito terrestre y marítimo empieza a ser algo viable y por lo tanto pues crea la posibilidad de apetencia y de ocupación territorial, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de esos casos, ¿no?, donde la OTAN pues se verá compelida pues, por nuevos desafíos que hasta ahora no se plantean porque materialmente no existían, ¿no? Y eso, y sumado a desplazamientos de población continentes, ¿no?, pues donde las temperaturas o la desertificación pues hace inhabitable determinadas zonas, el enfrentamiento por recursos naturales. Es decir, yo creo que eso es la forma en la cual contempla la OTAN, ¿no?, el cambio climático por sus efectos, ¿no?, no por el fenómeno. Y realmente digo, tiene todo el sentido de que la OTAN contemple esa expansión, ¿no?, del tablero pues, como un desafío que tiene planteado los próximos años. Y antes de terminar, me gustaría lanzarte una pregunta, Manuel, relacionada con un artículo que acabas de publicar en Es Global, precisamente, sobre por qué no estamos viendo la ciberguerra como podríamos esperar en el conflicto Rusia y Ucrania. Bien, bueno, pues gracias por la pregunta. Yo la verdad que resumiendo un poco la tesis que mantenía en ese artículo, eran básicamente tres, ¿no? La constatación de que no se han cumplido esas expectativas que existían previas a la invasión, ¿no? Pues de que la dimensión ciber iba a tener un protagonismo mayúsculo, ¿no? Que íbamos a asistir pues, a una serie de ciberataques que podían comprometer pues, sistemas y realmente servicios básicos de la ciudadanía, y no solo de la ucraniana, sino también en forma de represalia, ¿no?, a todos los países europeos y Estados Unidos que se han convertido en beligerantes en este conflicto, y eso no se ha producido, ¿no? Y no se ha producido por una serie de razones que yo creo que explican ese fenómeno y que un poco plasmaba en ese artículo. Una de ellas puede darse por el hecho de que hayamos sobreestimado las capacidades ciber de Rusia, de la misma manera que hemos constatado que habíamos también sobreestimado las capacidades militares convencionales, ¿no? El desempeño militar ruso, pues la verdad que ha sido sorprendente realmente por la inoperancia, ¿no?, por los problemas de mantenimiento, por el deficiente mando y control del mismo. Y eso también se traslada al ámbito ciber, ¿no?, porque al final lo que existe es un componente humano, ¿no?, cuya calidad de la formación, en la organización, en los incentivos que existen dentro de la estructura, pues produce un mayor o menor desempeño. Y en el ámbito ciber puede darse un problema de inoperancia similar a la que se ha dado en el ámbito militar convencional. Luego, otra razón que yo argumentaba está en el hecho de que un ciberconflicto en este preciso momento no hubiese tenido, no coge desprevenido ni por sorpresa a las posibles víctimas como hubiese sucedido a lo mejor hace 20 años, ¿no? La propia OTAN, por ejemplo, lleva en este caso tratando de estandarizar una serie de medidas de autoprotección, de reacción, etcétera, y eso lo que crea es un acervo y una serie de capacidades de respuesta que a lo mejor están neutralizando en parte esa ofensiva. Es decir, no aparecen en superficie todos esos sabotajes porque han podido ser neutralizados o impedidos en un estado previo, precisamente porque todos los países implicados estamos muy concienciados del peligro. Y uno de los que más, Ucrania, es decir, que viene siendo
la especie de laboratorio de pruebas de las capacidades ciber de Rusia desde hace años, ¿no? Y de la misma manera que se preparó para esta invasión militar, yo creo que también se preparó para tratar de aumentar su resiliencia a una ofensiva civil. Y por último, y con eso ya concluyo, los recursos ciber son recursos escasos que dentro del arsenal de un país pues los dirigentes políticos tratan de emplear de la manera más óptima posible. Es decir, cuando un ciberataque que se basa, por ejemplo, en utilizar una vulnerabilidad inédita, ¿no? que nadie había detectado y que te permite el acceso a redes, control de sistemas, etcétera, cuando lo utilizas una vez, elimina la posibilidad de volver a utilizarlo en el futuro, porque inmediatamente eso genera una capacidad de adaptación, se parchean los sistemas, se adoptan las medidas preventivas para no volver a ser víctima de un ciberataque similar y por lo tanto yo no tengo duda de que Rusia tiene capacidades ciber realmente muy dañinas que ha decidido no emplear por el momento, básicamente porque considera que la utilidad estratégica que podría obtener en este preciso momento no compensa la pérdida de esos recursos, ¿no? Y por lo tanto los deja dentro de ese abanico de opciones futuras a las cuales podría recurrir, ¿no? Y yo creo que esas son las tres principales razones que explican por qué la dimensión ciber hasta ahora ha sido bastante modesta en el conflicto en Ucrania. Muchas gracias, Manuel, de nuevo por participar. Yo creo que lo dejamos aquí y le paso la palabra a José Manuel Morán. Gracias a todo el público también por escucharnos y nos vemos en la siguiente. José Manuel, cuando quieras. Pues un placer y muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Cristina y Lourdes. Gracias, Óscar. Bueno, en principio, para nosotros esta sesión nos abre un montón de posibilidades de nuevos debates, Cristina. Cristina y un servidor estamos en la directiva del capítulo. Este año el Club de Roma celebra el 50 aniversario del informe que le dio una visibilidad mundial, que fue Los límites al crecimiento, que se editó en inglés en marzo de 1972 y en castellano en octubre de ese año. Aquel informe no entraba en grandes temas de gran complejidad, pero sí analizaba las interrelaciones entre 5 variables que eran estratégicas y que siguen siendo estratégicas. En aquellos momentos no había la conciencia que tenemos hoy día de sostenibilidad ni de emergencia climática. Tanto es así que en la conferencia de Estocolmo de ese mismo año, que se han cumplido a primeros de junio 50 años, el debate fue si realmente se podía avanzar en buscar la sostenibilidad y preservar el medio ambiente o había que orientar nuestras acciones al desarrollo humano de una parte inmensa del mundo que estaba muy atrasada respecto a los países punteros que empezaron a preocuparse por la contaminación. Tanto fue así que la conferencia acabó llamándose la primera conferencia de Naciones Unidas sobre este tema y se llamó no sobre el medio ambiente, sino sobre el medio humano, porque evidentemente no podías preocuparte de la contaminación y sin embargo tener a una serie de poblaciones viviendo en la indigencia, en el hambre y en el subdesarrollo. Hoy día el mundo ha cambiado, ya no es un mundo bipolar como era entonces en el 72. Tenemos un mundo multipolar, pero tenemos un mundo muchísimo más complejo y un mundo que se está acercando al cambio climático a veces desde posiciones de seguridad. Yo creo que no hemos analizado nunca la contribución que hizo el Pentágono hace unos años para frenar el auge de los negacionistas del cambio climático cuando empezó a estudiar los fenómenos del cambio climático y sus consecuencias para el futuro de la guerra, ¿no? Evidentemente, los sistemas de defensa europeos, y entre ellos el español, en esa época empezaron a hacer estudios sobre cambio climático y empezaron a hacer estudios también sobre el tema de la alimentación, sobre cómo podíamos vernos envueltos en una crisis alimentaria como la que ahora mismo parece ser que estamos descubriendo que puede ser consecuencia de la guerra. No eran tiempos para hablar del litio, del cobalto, de las tierras raras, pero hoy día ya sabemos que no solo pueden fallar las cadenas de suministro, sino que podemos estar ante una crisis derivada de carecer de esas materias primas y de esas materias estratégicas. O, por ejemplo, a mí cuando os habéis referido al Ártico, yo recuerdo que nosotros organizamos hace 7 años unas sesiones en Barcelona sobre el Ártico y sobre el deshielo que se estaba empezando a producir, pero lo veíamos también como una incidencia
en las rutas comerciales, en el cambio que a lo mejor habría posibilidad de reducir un 30% el tiempo de traer materias de China, productos de China hacia Europa con mucha mayor facilidad. Pero claro, evidentemente el Ártico cobra ahora un papel estratégico desde el punto de vista de seguridad. En aquellas sesiones primeras incluso contamos con la colaboración de un miembro del capítulo que pertenece a las Fuerzas Armadas Españolas y que era uno de los mayores conocedores en aquel momento de cómo estaban las estrategias sobre el Ártico. Estamos en un mundo muchísimo más complejo. Estamos en un mundo mucho más lleno de incertidumbre. El club nació en 1968 intentando potenciar la capacidad humana para gobernar sus asuntos, intentando de alguna manera desarrollar nuevos modelos de gobernabilidad y nuevos modelos de gobernabilidad que contribuyeran al desarrollo humano. 50 años después, más de 50 años, porque el curso se creó en 1968, las incertidumbres se han multiplicado por 1000, por 100, por 100.000, no lo sabemos. La complejidad igual y las interrelaciones mucho más. Y estamos en un momento de una gran incertidumbre y por eso, claro, decir, el concepto estratégico de la OTAN va a incorporar solo el cambio climático y tendrá que incorporar tantas y tantas cosas más y a lo mejor tenemos que replantearnos no solo el concepto estratégico de la OTAN, sino el concepto estratégico de nuestras propias sociedades y nuestras propias vidas. Y esa es la gran pregunta. Y como no tenemos respuestas, porque Global escribe artículos, recoge artículos magníficos como este que habéis mencionado, Emanuel, pero nosotros lo único que hacemos en el Club de Roma es invitaros a los que sabéis, a escucharos atentamente. Vemos que en vez de resolver las preguntas que teníamos antes de cada coloquio, nos aumentáis las preguntas y nos aumentáis nuestra sensación de ignorancia y sobre todo nuestra sensación de que estamos verdaderamente indefensos ante tanta complejidad y que va a ser muy difícil afrontar el futuro porque, yo lo recordaba el otro día, Aurelio Peccei, cuando en el epílogo de los límites al crecimiento, decía que podríamos pensar futuros ideales, pero el problema era intentar inventar cómo llegábamos a esos futuros. Ese es el cómo. Y el cómo, cuando habéis planteado tantos temas y hemos visto tantas facetas en el debate que habéis planteado, pues nos va a obligar, Cristina, a que en la Junta de septiembre planteemos muchos más temas para que la Junta Directiva nos diga sí, hacerlos, y seguiremos ampliando temas porque yo creo que estamos en un momento de incertidumbre, de complejidad y de inseguridad como nunca había estado la humanidad. Así que muchísimas gracias. Desearos un verano feliz. No penséis mucho en estos temas. Confiemos que Rusia acabe pronto con su invasión, que volvamos a una situación donde el pueblo ucraniano no siga soportando la crisis tan tremenda en que está envuelto y que la crisis alimentaria que pensamos que se va a empezar a desatar en países como algunos países de África, que podamos paliarla y podemos ayudarles a que en el mundo no se envuelva en una crisis monumental de carácter humanitario que vaya más allá de lo que ya de por sí tiene la guerra de Ucrania. Muchísimas gracias y de verdad, disfrutar del verano. No penséis mucho en la complejidad. Intentemos ser muy simples y olvidarnos realmente por un momento de lo mal que lo están pasando algunos ciudadanos en el este de Europa.